Seguimos estudiando Humash en Bereshit, Parshat Toldot, capítulo 27. Estábamos en el pasuk Yud Tet. Yud Tet 19. Hoy es el día. Hoy fue el 7 de Adar, ahora que es de noche es el 8 de Adar del año 5775. 26 de febrero del año 2015. Vamos, estamos en el cuento de que llega el momento de que Isaac quiere dar la bendición a sus hijos, a Esaú en realidad, y en realidad le toca a Jacob la bendición, por lo tanto, Jacob va y toma la bendición. Rebeca se da cuenta, le hace ropas, le hace las comidas, y entra Jacob a hablar con Isaac, su padre. Pasuk Yud Tet, Pasuk 19, en el capítulo 27, por favor Isaac. Un segundo antes. El pasuk 18 dice así: me la vi. Y fue él a su padre y dijo: Padre, y dijo: Aquí estoy. Mía Tamini, ¿quién sos, hijo mío? Pregunta Isaac. Ahora el pasuk 19 nos va a dar Isaac y va a seguir el cuento. Página 127 de nuestro Humashim. Vayomer Jacob el Abí Anoji esta de Corea Así y Martita era una llevar de la y Muy bien, dice pasuk 19 que nos acaba de leer Isaac así. Vayomer Jacob el Aviv, le dijo Jacob a su padre: Anoji Esab bejoreja. Yo soy Esab, tu primogénito. Rashi dice acá, lo que dicen nuestros sabios, así. Dice así: Anoji, ¿quién sos? Pregunta Isaac, dice Jacob: Anoji, soy yo. Esab bejoreja. Esab es tu primogénito. Como diciendo: soy yo. Me gusta la salsa de soja. Para dos temas separados, nada que ver. Soy yo. Y Esab es tu primogénito. Ok. Como que Rashi lo salva a Jacob de mentir. Fíjense que en general, los sabios, en la Torah oral, se los salva siempre a los personajes de la Torah de hacer cualquier cosa mal, pero en la lectura simple de la Torah tienen todo tipo de errores muchas veces. ¿Quién tiene razón? Los dos. Los sabios ven las cosas desde un punto de vista y la Torah te cuenta las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, el Maharal de Praga escribe sobre lo que dice el rey David. El rey David manda a matar al marido de Bathsheba para casarse con Bathsheba. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Dicen nuestros sabios, aquel que dice que David pecó, se equivoca. David no pecó. Ok, los sabios dicen eso. Una vez estaba leyendo el Teilim y llegué al Teilim número 55, me parece, ¿no? 55. ¿El Teilim acá? ¿Esto que incluye el Teilim? ¿Es solo el Humash? es Humash. Gracias, Eliau. Muchas gracias. Dice el Teilim número 55, me parece. No, número 51, ¿sí? Número 51, vamos a leer. La Mnaseach Mizmor de David, un salmo por David. Para el interpretador, ya no me acuerdo cómo se dice, para el que maneja la orquesta, un salmo de David. Bebó el Natán a David, cuando vino a él Natán el profeta, Kasher va el Batsheba, cuando él hizo lo que hizo con Batsheba. ¿Ok? Ya que leemos esto, ¿no? ¿No les parece raro lo que dice el pasuk? ¿Cómo dice el pasuk? ¿Sí te parece raro? No, eso no. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué dice? No entiendo, explícame la pregunta, no entiendo. Hizo lo que hizo con Bathsheba. Sí. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Lo que nosotros sabemos que hizo, el pecado. No matar a su marido para estar con Bathsheba, ¿cierto? Empieza a decir David: Hashem, perdoname, Hashem.
estuve mal, hice pecados, estoy sucio, me siento impuro. Yo tengo una pregunta. Alguien le tendría que haber dicho a David lo que dicen los sabios, no pecaste. David parece que sentía que sí pecó. Entonces, ¿qué hacen los sabios? ¿Qué hacen los sabios diciendo que David no pecó? David dice que sí pecó. ¿Cómo pueden venir y decir que David no pecó? Tengo otra pregunta en realidad. La pregunta que yo quería hacer es esta. Empieza así el pasuk, empieza así el mismo. El salmo empieza así. Bebó el Natán a David cuando fue hacia él el profeta Natán, cuando David fue hacia Bathsheba. ¿Quién escribe este Teilim? ¿Quién escribió el Teilim? Este Teilim. ¿Eh? David Amelech, ¿cierto? Entonces, si le escribió David Amelech, ¿cómo debería decir acá? Cuando vino a mí el profeta Natán. No cuando fue a él el profeta Natán. Todo el Teilim, ¿cómo habla? En primera persona dice, teneme compasión, Hashem, perdoná mis pecados, limpiame, purificame. De repente, el segundo pasuk dice, cuando fue a él el profeta Natán. No dice cuando vino a mí el profeta Natán. ¿Qué significa entonces esto? ¿Por qué Ruach HaKodesh? ¿Qué tiene que ver Ruach HaKodesh? ¿Hace falta saber Ruach HaKodesh para decir que fue a él el profeta Natán? Para seguir en tercera persona. ¿Qué tiene que ver? No entiendo qué respuesta estás dando. El pasuk dice, cuando fue hacia él el profeta Natán. Si el pasuk dice cuando fue hacia él, significa que este pasuk, ¿quién lo escribe? ¿Natán? En todo caso, si escribió Natán, debería ser cuando yo fui. ¿Bachero? ¿Por qué Bachero? Uno de sus hijos. ¿Ah? Otra persona. Otra persona. ¿Quién? Sí. No podemos saber, ¿no? Pero suena como que este pasuk no lo escribió el profeta David. Ah, pero si todo el que escribió el profeta David. Pero es que no le escribe porque él quiere, sino porque escribe. Entonces. No lo escribe por él, sino. Sí, pero todos los demás pasukim sí hablan en primera persona, entonces ¿por qué hacer ese cambio? Bueno, se los dejo pensando. Se los dejo pensando. Tal vez el pasuk fue agregado más adelante, ese pasuk. ¿Y qué tal si lo escribió Shlomo? ¿Cómo? David Benedra dice que tal vez el pasuk fue agregado más adelante, el pasukim. Hay quienes dicen que los primeros pasukim fueron agregados más adelante como títulos para explicarte de qué se trata el Teilim. Pero que no significa que sea el texto original de David, el primer pasuk siempre. Hay otros que dicen que no, como dice Eliyahu, profecía. También se puede decir, profecía. ¿Qué decís? Habla de la persona mala que, o sea, David se trata de dividirse, hablando de la persona mala que lleva esto, entonces habla en tercera persona. ¿Y por qué después habla en primera? Hablando de él. O sea, yo digo, perdóname, y perdóname por mis actos que hizo él, o sea, la persona mala que yo tengo dentro. Literal. Bueno, está bien. Puede ser. Es una idea que está bien. Bueno, entonces David Amelech, puede ser, mamás puede ser. Es una idea que es plausible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿David Amelech pecó o no pecó? David dice que sí, los sabios dicen que no. ¿Quién tiene razón? Sentimiento de culpa. La respuesta es, como dice Maral de Praga. Dice Maral de Praga, por supuesto, que David no hizo las cosas bien. Pero Hashem no va a dejar que un tzadik tan grande haga un pecado. Así que Hashem hizo todo tipo de vueltas alágicas para que según el Shulchan Aruch no se considere pecado. Porque Hashem salvó a David de pecar. Y a eso se refieren los sabios cuando dicen, David no pecó. Te explican alágicamente porque todo eso estaba bien. ¿Cómo yo? Pero por supuesto que David, él dice así en la palabra, dice, pero David no pensó en todas esas cosas. Hashem hizo todo tipo de vueltas para que no sea un pecado. Pero David no sabía todas esas cosas. Y él lo hizo y supo que estuvo mal. No sabía que Hashem lo salvó del pecado. Entonces las dos son ciertas. En general los sabios siempre ven las cosas desde un punto de vista de salvar a todos, pero en el texto de la Torá no siempre se ve desde ese punto de vista. Las dos son importantes. Pero es que si leemos el punto de vista, literalmente también cuando leemos, por ejemplo, el pasaje que dice, cuando habla de decir que habla como si hubieran dos creadores, ¿no? El pasaje que dice,
procrearemos. ¿No? Muy bien, entonces. Si leemos literalmente, va a ser más como a tener también otros problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? No literalmente. Leemos Eso significa lo que tenemos que hacer es meter la cabeza en la tierra. Entonces creer que si metemos la cabeza en la tierra, no hay nadie alrededor nuestro. Pero lamentablemente, no todos pueden hacerlo. Y la Torá, en la cara, te mete preguntas. Con las que tenés que enfrentarte y responderlas. No puedes escaparte de las preguntas. Así que, si querés escaparte, puedes escapar de las preguntas. Pero si sos una persona sincera, íntegra, y de verdad que le importa la verdad, tiene que poder encontrar respuestas sobre esas cosas que aparentemente son contradictorias. Y no decir, no leo lo que está escrito, no está ahí. ¿Está? ¿Qué se va a hacer? Hay que ver cómo tratarlo. Pensar está. Bueno, seguimos. Entonces, Jacob dice, Anojí Esab Joreja, yo soy Esab, tu primogénito. Ok. Asitica ayer divarta. Hice lo que me pediste. Hice lo que me dijiste. Elai, a mí. Kumna, lleva, veajla mitzeidi. Levántate, vení, y comé de mi, lo que casé. Comé lo que casé. Ba'aburte barajani nafsheja, para que tu alma me bendiga, para que me des bendición. En realidad, igual, los sabios también critican muchísimas veces a los patriarcas y a Moshe, en muchísimos casos, ¿no? ¿Por qué Moshe entra a Israel? ¿Por qué no hizo lo que Hashem quería? ¿Por qué golpeó la piedra en vez de hablarle? Dice, ¿por qué fue castigado Jacob con qué manera a Yosef? ¿Por qué quiso más a Yosef que a los demás hijos? Hashem lo castigó por eso. ¿O por qué Abraham fue castigado con que le secan a la esposa? Porque él viajó a Egipto, tenía que haber tenido confianza en Hashem. Así que los sabios también a veces le tiran palos por la cabeza. Que tiene que... El Ramban también lo hace, un montón de veces también lo hace. Que tiene que hacer que dar misa por darle la alma. ¿También? Ahorita... Hay que ser inteligente, simplemente. Hay que entender que no son gente simple, son gente especial. Pero tampoco podemos no ver las cosas que también son preguntas y no tratar con ellas. ¿Sí? Aquí. Le preparó Jacob solo cabritos. Nosotros le tenemos a Isaac. No entiendo, ¿por qué creímos acá que hay que hacerse una pregunta? Que si quería que se le casara más de uno, o significa que quería dos cosas Le pidió dos, no entiendo. Quería dos especies diferentes de animales que le cocinaran. No, ¿por qué dos especies diferentes? ¿Para qué pedí dos? ¿Para qué? ¿Para qué pedí dos? ¿Para qué pedir dos? No más. O comía mucho o quería dos especies. Está bien, yo no creo que sean dos especies, porque le dice el mismo animal, le dice haceme dos del mismo animal, así que no va a decir que son dos especies. ¿Qué posibilidad de cazar lo mismo dos veces? ¿Por qué no? No sé, ¿quién dice que no? Puedes ir al campo y encontrar dos vacas, no sé. No, vacas no, son domésticas, pero... No sé. No es pregunta. No me parece que sea una pregunta, de verdad. Disculpa. Pasuk 20. Yosef Jaim, estás invitado a leer con tu Hazanut. Yomer Yisrael, el beno ma ze maharta minzo beni Mi harta. maharta minzo beni bayomer ki ikra Adonai Eloheja lefanai. Muy bien. Dice el Pasuk Haf que nos acaba de leer el futuro Hazán. Así. Veomer Yitzhak el beno, y le dijo Yitzhak a su hijo, más de mi harta linzó, ¿cómo es esto que te apuraste para encontrar? O sea, ¿cómo hiciste tan rápido para encontrar y cazar los animales? Vení, hijo mío. Vayomer le contestó Jacob, y Hashem me lo deja de Fanay. Porque Hashem los puso frente a mí, hizo que estén frente a mí. Hashem me puso los animales enfrente. Pasuk Haf Aleph, feriado. 21. ויאמר יצחק ליעקב וישנה במושכה בני מעתה Ha'ata. ¿Cómo? בני העתה Muy bien. זה בני עשה עידו. Muy bien, dice Pasuk 21. Veomer Yitzhak el Jacob, le dijo Yitzhak a Jacob,
Geshanna, acércate, por favor. Vamos, vení, y voy a tocarte, hijo mío. Ha'ataz de vení Esabimlo, a ver si sos mi hijo Esab o no. O sea que Yitzhak sospecha de Jacob. ¿Por qué Yitzhak sospecha de Jacob? ¿Qué motivo tiene Yitzhak para sospechar de Jacob? Y decirle, vení que te quiero tocar. Muy bien, como dice Yitzhak, dicen nuestros sabios, que Jacob nombró a Hashem. Jacob de repente dijo, Hashem me lo ayudó. Hashem me ayudó. O sea que no puede ser Esab, dice Yitzhak. Porque Yitzhak, porque Esab no nombra a Hashem todo el tiempo. ¿Sí? Y entonces, su padre no creía que fuera tan sadik, entonces, hay entonces... Muy bien, yo entiendo la pregunta que vos tenés. Yo, la verdad, tengo una respuesta que se me ocurre a mí. La respuesta es la que estaba preguntando Yitzhak es lo siguiente, es una buena pregunta. Dice, ¿cómo puede ser lo que acabamos de decir? Si nosotros sabemos que Yitzhak creía, dicen los sabios, que Esab era un tzadik. Porque ¿qué preguntas le hacía Esab a Yitzhak? Le preguntaba cómo se saca el diezmo de la sal, todo tipo de preguntas alágicas súper profundas. Entonces, ¿por qué a Yitzhak le sorprende que Jacob hable de Hashem? ¿Entiende la pregunta? Ok. Nosotros dijimos recién que Yitzhak le dice a Jacob, vení, déjame tocarte. ¿Por qué? Porque sospecha de Jacob. Dice, tal vez no es Jacob. ¿Por qué sospecha de Jacob? Porque cuando le preguntó cómo hiciste tan rápido para traer los animales, Jacob le contestó, Hashem me los dio. Hashem hizo que estén los animales enfrente mío. Entonces Yitzhak dijo, ¿cómo puede ser esto? No puede ser Yitzhak. Porque Esab nunca habla de Hashem. Perdón, esto no puede ser Esab. Esab nunca habla de Hashem. No puede ser que sea Esab. Sospechó. ¿Hasta ahora? ¿Se entendió esto? Ok. Pero por otro lado, nosotros dijimos que Yitzhak quería mucho a Esab. Y dicen los sabios por qué. Porque Esab lo engañaba a su padre Yitzhak, haciéndole creer que él sí tenía temor a Hashem. Esab le preguntaba a su padre cómo se saca diezmos de la sal, cómo se... No sé, hacía todo tipo de preguntas profundas en Alajá, para hacerle creer que le importaba la Torah. Entonces, ¿por qué? Según esto que acabamos de decir, sospecha Yitzhak de que este no sea Esab, porque nombró el nombre de Hashem. ¿Que acaso Esab no hablaba de Hashem? Esab se la pasaba hablando de Alajá y de Torah ante Yitzhak. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Entendió? Lo digo de vuelta. ¿Seguro? ¿El final? Entonces, ¿por qué no...? Dijimos que Yitzhak sospecha de Jacob, que no sea porque nombra el nombre de Hashem. Pero, porque ¿quién dice que Esab no nombra el nombre de Hashem? Está todo el tiempo hablando de Alajá, dijimos. Un problema. La respuesta que se me ocurre a mí decir es la siguiente. Esab hablaba mucho de Alajá, pero no nombraba a Hashem. ¿Qué? ¿Eso pensaste? ¿Eh? ¿Tenés tics o me estás diciendo algo? Sí. ¿Sí? Esa es la respuesta que se me ocurre. Muy simple. Esab hablaba de Alajá todo el tiempo, pero no nombraba a Hashem. Los Hasidim decían sobre Esab que era como un misnagel, como un opositor al hasidismo. ¿Sí? Que se la pasan en Alajá, dando vueltas en Alajá y saben estudiar Alajá y Talmud todo el día, pero nunca hablan de Hashem, nunca estudian Kabbalah, nunca estudian la parte interior de la Torah, nunca estudian Emuná, todo el tiempo dando vueltas alágicas sin acordarse de Hashem en absoluto. Esab era igual. Esab se ocupa de la parte externa de la Torah todo el tiempo, pero la parte interna no. Entonces Alajá es un genio para Alajá, pero a Hashem no le importa en absoluto. Como por ejemplo, saben que los reformistas, hoy en día las cosas cambiaron, pero originalmente los reformistas eran tipos que sabían muchísimo Alajá, sabían libros de Poskim, de Rishonim, de Jaronim, y ¿qué hacen? Van según una opinión más liviana dentro de todas, y así se permiten hacer todo lo que podían. Hoy en día ya las cosas cambiaron, pero originalmente eran todos gente muy sabia, que tenían todo tipo de formas de permitir, se basaban en Alajá, aunque no significa que creían en Hashem, pero se basaban en Alajá. Ya no están así. Hoy en día las cosas cambian. Pero Hoy en día los conservadores y los reformistas antes eran diferentes, hoy en día ya mezclaron cosas, depende de cada país también. ¿Qué decís? Pero lo mismo con Esab, sabe mucho la Alajá, sabe hacer de todo, pero a Hashem no le importa. Es como cuentan que, vamos a decir, cuentan que una vez entra un misnag, entra un opositor a la casa, preocupado, triste, vista baja, cabizbajo, no sabe qué hacer, preocupado. La esposa le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y Ángele, ¿qué te pasa? Le dice, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Me parece que me voy a morir. ¿Por qué?
porque no sabes lo que estuve soñando hoy de noche, no es lo que soñé. ¿De qué soñaste? Soñé que Hashem se muere. Soñé que Hashem se moría. Dice, ¿cómo? Sí, soñé que Hashem se moría. Y ahora estoy preocupado, porque ¿cómo voy a soñar que Hashem se moría? Significa que me voy a morir. ¿Cómo puede ser? Yo vi a Hashem en el sueño y me voy a morir, no se me van a matar, seguro que me van a castigar por el sueño que tuve. ¿Cómo puede ser una cosa así? Y la esposa le dice, no, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Te voy a explicar lo que pasa. Simplemente en el sueño uno piensa lo que pensó en el día. Entonces, se mezclaron las cosas que pensaste en el día. Pensaste en muerte y también pensaste en Hashem. Entonces, se te mezclaron en el sueño, nada más. No es ninguna profecía, no es nada. Dice, y entonces le contesta a él a la esposa y dice, no puede ser, porque pensar en la muerte puede ser. Pero todo el día yo estoy estudiando Torah y haciendo mitzvot. ¿Cuándo tengo tiempo para pensar en Hashem? Así que seguro que no pensé en Hashem. ¿Entiendes? Esto pasa con esta persona, ¿sí? Tanta Torah, tanta mitzvot, no tengo tiempo nunca para pensar en Hashem. Estoy ocupado estudiando Torah, haciendo mitzvot. Lo mismo pasaba entonces con Esab. Esab dice, alajá, pero a Hashem no le importa en absoluto. Por eso cuando nombra a Hashem, Yitzhak se sorprende. ¿Sí? ¿Qué me querés decir? ¿Cómo puedes escuchar Isaac? ¿Cómo? ¿Cómo puedes escuchar de Esab, bueno, de Jacob en este caso, solo porque nombró una vez a Hashem? En dado caso, no sé, de la pura emoción, ¿no? Si sabíamos que él estaba tratando de hacer pensar a su padre que él era un sabí, cuando va a recibir una verajá, en esa ocasión, puede decir que sea una vez en un cumple de Hashem, que lo ayudan a hacer algo. Sí. No entiendo. ¿Cómo? O sea, ¿por qué solo con una vez bastaría para sospechar de que no es esa? Aparentemente Esab nunca nombraba a Hashem. Ni una vez. Aparentemente. Es lo que sé, lo voy a hacer. Sigamos adelante. ¿Quién acaba de leer? Ok. Pasuk Haf Aleph, perdón. Pasuk Haf Bet, Yitzhak. Pasuk 22. Vamos. Vayomer y No. Pasuk Haf Bet, 22. Vayigash Jacob el Yitzhak David Vayemushehu Vayomer Akol Kol Jacob Vayadai Yedei Esa. Muy bien, dice así. Pasuk 22. Vayigash Jacob el Yitzhak Aviv. Se acercó Jacob a Yitzhak su padre. Vayemushehu y lo tocó. Yitzhak tocó a Jacob. Vayomer y dijo, Akol Kol Jacob. La voz es la voz de Jacob. Vayadai de Esab. Pero las manos son las manos de Esab. ¿Cómo puede ser que dijo la voz es la voz de Jacob si yo ayer dije que tenían la voz igual? ¿Cuál es la respuesta? Rashi ya contesta. Rashi supo lo que yo dije ayer. Entonces se preparó. Dice Rashi así. Cuando dice que la voz es la voz de Jacob, no se refiere a la voz de Jacob, sino se refiere a la forma de hablar de Jacob. ¿Bueno, Hashem? Lo que yo también comenté, ¿Qué dijiste? que yo que me preguntó sobre la voz, entonces le dije que era así como Jacob expresaba, así ellos mismos hablaban de esa misma manera, era la voz. Lo que no es que acaba de nombrar a Hashem. ¿Eh? Por lo menos que acaba de nombrar a Hashem. ¿También? ¿También? La voz de... Esa es la voz de Jacob. La voz de Jacob. Como dijo Yosef Haim ayer. Yosef Haim, anotate un punto. a la vida. Muy bien. Cuando juntes 10, vas a llegar al 10. Vas a estar uno antes del 11. No solamente eso, sino que fíjense, ven el Jumash acá, que abajo de Rashi tenemos el pirush que se llama Ikar Sifteh Jamim, que es un resumen de un pirush a Rashi, de uno de los 300 pirushim que hay sobre Rashi. ¿Ven la shin abajo? Dice la shin abajo, ¿la ves, Yitzhak? Abal me coló lógico, pero de la voz de él no lo reconoció por la voz. Belajem me llamó mi pía Jacob, Anojí Esab el Joreja, lo ha mardomiado con Jacob. Por eso cuando escuchó antes que le dijo, yo soy Esab tu primogénito, no lo reconoció, porque no lo reconoció por la voz
sino por la forma de hablar. Así que también indicar si este jajamín está de acuerdo conmigo o con el Rav Serki. Sigamos adelante. Pasuk, Haf. ¿Cómo? ¿Cómo? Haf Gimel, sí, pero antes hay que explicar otra cosa. En el Pasuk Haf Bet 22 tenemos algo interesante. Fíjense que ¿qué le dice Yitzhak a Jacob? Le dice Akol Kol Jacob. La voz es la voz de Jacob. ¿Qué diferencia ven ustedes entre la palabra voz? Se repite dos veces. La Bab, muy bien. Primero la palabra Kol está sin Bab, después la palabra Kol está con Bab. ¿Cuál es la diferencia entre con Bab y sin Bab? Entonces la Kabbalah está explicado que la Bab lo que representa es proyección. La proyección de divinidad desde arriba. A veces la persona tiene Kol sin Bab, a veces tiene voz con Bab. ¿Qué significa? En la persona, ¿qué sefirá representa la palabra? Malhut, la última sefirá. Que las letras del nombre de Hashem representan, ¿cómo? Que las letras del nombre de Hashem representan la Hei última, la última Hei. Entonces, okay. La Hei última del nombre de Hashem representa la sefirá de Malhut. Ahora, es la palabra en sí. Ahora, la palabra, para la boca, para poder hablar, necesita que la persona tenga voz. Si la persona no tiene voz, uno habla así. No tiene voz. Entonces, ¿de dónde viene la voz? La voz viene de la Bab que está sobre la Hei, ¿cierto? Yud, Kei, Bab. Kei, la Kei de abajo. La Hei de abajo es la palabra y la Bab es la voz. Cuando la Bab se conecta con la Hei, entonces la persona habla y tiene voz. Cuando hay separación entre la Bab y la Hei, la persona habla pero no tiene voz. Es como si fuera cuando todo uno está resfriado o con tos y no puede hablar. Entonces la Hei está, pero la Bab no entra en la Hei. La voz no aparece en la palabra. No hay conexión entre la Bab y la Hei. La voz no aparece en la palabra. Entonces esta es la diferencia en cuando hay Kol sin Bab o Kol con Bab. Cuando hay Kol con Bab estamos hablando de Hashem, la palabra de Hashem que crea el mundo, pero no se ve la voz de Hashem, saca de ocultación, por eso no hay Bab, la proyección no está. La Kol con Bab es cuando la voz, con la palabra Hashem crea el mundo y se siente a Hashem en el mundo. Eso es cuando está la Bab, la luz de Hashem, la voz de Hashem que se revela en su palabra. Esa es la diferencia entre Kol y Kol, sin Bab o con Bab. Fíjense también, que esto lo van a encontrar más adelante, en la historia de la salida de Pesach. En habla de las matzot. Van a ver que sobre las matzot de antes de la salida de Pesach se escribe sin Bab, lenta dictav, matzot sin Bab. Las matzot de la salida después de Pesach es con Bab, matzot con Bab, lenta dictav, tav. Es la misma diferencia. Antes de salir de Pesach, Hashem todavía no se había revelado al pueblo de Israel. Por lo tanto, la Bab no está, la palabra, la voz no se siente en la palabra de Hashem, Hashem no estaba revelado. Después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, Hashem se les revela. Entonces las matzot ya son con Bab, porque ya hay revelación de divinidad en la palabra, revelación de la voz de Hashem en la palabra de Hashem. Esa es la diferencia entre la con Bab y sin Bab. ¿Qué otra cosa quería decir sobre este pasuk? También fíjense que acá Jacob, él hace las cosas mal. O sea, se le escapan palabras, tiene miedo, la forma de hablar no le sale bien. Entonces él todavía es una persona está aprendiendo cómo manejarse en el mundo. Por eso le dice Yitzhak, las voces, la voz de Jacob, las manos son de Esab. Pero con el tiempo, Jacob sale al Galut y entiende lo que es el mundo y aprende a ser fuerte ante el mundo frente a Labán, le contesta a Labán y después toma las manos de Esab para poder volver a Israel. También el pueblo de Israel, para poder volver a la tierra de Israel, necesita aprender de Esab cómo usar las manos, si no, no puede volver. Al principio, cuando solamente usa su voz y no usa las manos, entonces las cosas no le salen muy bien, pero Hashem le ayuda. Pero cuando necesita venir a Israel, necesita de verdad aprender cómo usar las manos de Esab. Eso lo aprendemos de Esab, como hablábamos la otra vez, ¿cierto? De que cómo hicimos el ejército, lo aprendimos de los ingleses. La hermana requiere toda la ciencia. Se refiere a todas las cosas. Acá, sí, la ciencia también. ¿Sí? La ciencia también. El mundo, las cosas mundanas. Pasuk Haf Gimel, Pasuk 23, vamos Yosef Haim. Velo Akiro, No. Velo Ikiro, Ayu, Yadab, Ide, Edab, Ajit, Seirot, Barejuhu. Muy bien, dice Pasuk 23 que acaba de leer Yosef Haim así. Veloz y Kiro, y no lo reconoció. O sea, Yitzhak no reconoció
a Jacob, no se dio cuenta que era Jacob. Kihayu Yadav, y de Esab, porque sus manos eran como las manos de Esab, peludas. Ajib, su hermano. Seirot, peludas. Fue para Jehu, y lo bendijo. Empezó a darle la bendición. ¿Están preparados para la bendición? Vamos a ver. Pasuk Hafdal, Pasuk 24, Eliau, por favor. Oye, mira, venía, Muy bien. Vayomer, le dijo Yitzhak, Ataz de Ben Esab, vos sos mi hijo Esab. Vayomer, Ani, y le dijo, soy yo, sí, soy yo. Fíjense que este pasuk insinúa lo que les enseñé en las otras clases. ¿Se acuerdan que en las otras clases habíamos traído que Hashem le había dicho, perdón, que Rivka pregunta a Hashem, In ken lama ze anoji. Si yo tengo un hijo que quiere ir para los lados, entonces ¿por qué ze y anoji? Dijimos que eran dos nombres de Hashem. Dijimos que eran el mundo venidero y este mundo. El Olama va y el Olama ze. ¿Qué es ze? Es el Olama ze, este mundo. ¿Qué es anoji? El mundo venidero. Contesta Hashem, no te preocupes. Jacob, él tiene el mundo venidero. Esab tiene ze, tiene este mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se pelean los dos? Dijimos, porque cada uno quiere las dos. Los dos quieren tanto el mundo venidero como este mundo. Y dijimos más adelante que cuando Esab va con Jacob y le compra a Jacob la primogenitura, ¿qué le dice Esab? Ayef Anoji, ya me rendí de Anoji, ya me rendí del mundo venidero. Belama ze li bejorá. ¿Para qué quiero ze? ¿Para qué quiero tampoco este mundo? No quiero nada, no quiero ni ze ni Anoji. Vemos cómo este concepto se repite de vuelta acá en este cuento. ¿Cómo le dice Yitzhak a Jacob creyendo que es Esab? Atá ze vení Esab. Vos sos mi hijo Esab, el del ze, el de Olama ze, el que tiene este mundo. Ze, no, que se repite una y otra vez la idea. Sí, porque si la palabra está de más, en realidad, si se fijan. La palabra podría decir, Vayomer, Atá vení Esab. Vos sos mi hijo Esab. Porque dice Atá ze vení Esab. Vos esto es mi hijo Esab. ¿A qué viene? La respuesta es lo que expliqué en las otras clases. O sea que Hashem, Baruch Hashem, agregó palabras en la Torah para que pueda dar clases. Pasuk Haf Hey, Pasuk 25, por favor, Yitzhak lea. Vayomer a Isha y Ojla Mitzit Beni Tebareja Muy bien. Nafshi Vayayesh Lo Vayoja Vayare Lo Yari Vayesh Vayest. Muy bien, dice Pasuk 25 que acaba de leer Yitzhak así. Vayomer, y dijo, aquí Yali, acercámelo a mí, Beojla Mitzeid Beni, y voy a comer de lo que casó a mi hijo. Le mante para que mi alma te bendiga. Vayakeshlo, se lo acercó a él, o sea, Jacob le acercó la comida a Yitzhak, Vayohal, Yitzhak comió. Imagínense, Jacob le acerca la comida a Yitzhak y se queda viendo cómo Yitzhak se come dos animales. Tarda un rato seguramente. Vayabelo Yain, Jacob le acerca vino. Vayest, tal vez charlaron algo en el medio, ¿no? Capaz que charlaron una que otra cosa. Pero no, ¿por qué no simplemente algunas partes de la imagen? ¿Quién dice que comió todo? Tal vez comió unas partes. Muy bien, puede ser. Vayabelo Yain, en especial que está Jacob enfrente, ¿no? Hacerlo esperar tanto tiempo. Puede ser. Vayabelo Yain, Vayest. Y le dio vino y tomó. Después de comer un buen asado, qué mejor que tomarse un vino. Básico, ¿no? A través de toda la historia, la bebida que se tomó fue vino. Los judíos también tomaban mucho vino. ¿Ustedes vieron? ¿Tomaban agua ni nada? ¿Solo ¿Por qué? vino? Puede ser. ¿Ustedes vieron después? ¿Vieron ustedes en el Talmud el concepto de Mesigat Kos? De mezcla de vino con el agua, ¿cierto? ¿Vieron alguna vez en el Talmud que se habla de eso? ¿No? Que era muy fuerte. Muy bien. ¿Qué dice Yosef Haim? Lo que dice Tosfot, que era muy fuerte. Muy fuerte, entonces, Porque el vino de esa época era diferente que el nuestro. Era más fuerte. ¿Sí? ¿Te por eso parece? veía que echarle 3 gotitas, pues no son 3 gotitas, era para descansarlo, para que fuera más fuerte, si no todos se emborracharían con una sola copa. Ok. ¿Crees de verdad que el vino de esa época era diferente que el nuestro? ¿Sí? ¿Te parece? ¿No? ¿Está bien?
Dichoso aquel que cree. La respuesta es que en realidad yo estoy totalmente seguro de que no es porque el vino era más fuerte en esa época. El vino es el mismo vino de siempre. ¿Vos crees que el vino de hoy en día le meten agua? Y Ray, ¿por qué? Es vino, es vino. Si le metieran agua, entonces tendrían problemas legales. Si dice que es vino, es vino. Es el mismo vino. ¿Qué decís? ¿Por qué hacía de la cabeza ¿Qué cosa? el vino de esa época? Ah, porque justo ese vino hacía mal. ¿Quién dijo hacía de la cabeza? Yo vi una historia que daba, tenía dolor de cabeza Bueno, pero le dolía la cabeza porque el vino le hacía mal. La respuesta es que ¿por qué mezclaban vino con agua? Porque como dice Yosef Jaim, la gente no tomaba agua. A través de casi toda la historia no se tomaba agua. El agua es peligrosa. El agua está llena de enfermedades. El agua está sucia. No siempre existieron las canillas y las tuberías para que el agua llegue a tu casa limpia. Y no siempre le pusieron cloro al agua, como hoy en día, que el agua tiene cloro. Sabían que el agua todo tiene cloro. Si no tuviera cloro, habría que hervirla por el cólera. Oh, mirá que divertido que tengo acá. Significa algo según la cábala, seguramente. ¿Eh? Super. No puede ser. El agua nunca, no se tomaba agua, no se tomaba agua. El agua era algo peligroso, sucio, que traía enfermedades. Por eso lo que se tomaba era vino. Se tomaba vino. ¿Y por qué se lo mezclaba con agua? Porque el agua, todas las cosas malas que tiene, el alcohol las limpia. Por lo tanto, se le ponía agua al vino. Esa es mi opinión. Y después fue y se lo dije al Rosh Kollel acá, al rabino del Kollel, al director del Kollel de nosotros. Me dijo, siempre pensé lo mismo que vos, estoy seguro que tenés razón, siempre pensé exactamente igual. El vino de esa época seguro que es el mismo vino que el nuestro. Y el motivo que se le puso vino ahí, que se ponía vino, es porque la gente no tomaba agua. No porque sea un vino más fuerte, sino que no tomaban agua. Esa es la respuesta. Me dijo él, es la más probable. Y era para purificar el agua. Aparte, una cosa más. Es extraño que el que dice eso que ustedes dijeron, de que el vino era muy fuerte, lo dice Tosfot, no lo dice la Gemara. Segundo, también es extraño, porque los Tosfot en general trabajaban con vino. Así que es raro que digan una cosa así. Pero no es tan raro en realidad, porque los Tosfot probablemente no trabajaban con vino como el nuestro, sino con todo tipo de champañas. Así que, por lo tanto, no es seguro que lo que digan Tosfot ahí, la opinión de ellos, de que ellos tratan de explicar el sentido de eso, es que el vino era muy fuerte, sino que simplemente se mezclaba vino. Es más, no solamente eso. El Remá, lo vimos ahí sobre el Ashkenazi que hace comentar el Shulchan Aruch, hay respuestas de él sobre el tema que le preguntan sobre judíos que compraban vino de Goim. Ustedes saben que está prohibido tomar vino de no judíos. Pero hubo ciudades enteras, durante años y años, que los judíos compraban vino de Goim porque no había de dónde comprar. No va a decir, que tomen agua. No, no se toma agua. El agua está sucia. Si no hay lo que tomar, se toma vino, incluso el no judío. El Remá también ahí explica de cómo permitirlo, si se puede, o que está prohibido y que dejen de hacerlo, dice que dejen de hacerlo. Esas respuestas, igual que sepan, que fueron borradas de bastantes libros para que ustedes no se enteren. Pero no se preocupen, aquí estoy yo para contárselos. No se puede igual comprar vino de no judíos, por supuesto. Pero que sepan que a través de la historia pasó. Pasó porque la gente tomaba vino, siempre tomaba vino. Bueno, sigamos adelante. Okay. Una parte de la Torah que habla acerca de pozos y al parecer eran fundamentales tener varios pozos. Sí, para bañarse. ¡Ja! Ah, Pasuk. Mira, lo que yo te estoy diciendo es un hecho histórico, no lo inventé yo. No lo inventé yo. estoy de acuerdo. ¿Qué estás tratando de decir entonces? ¿Que la Torah está mintiendo? No, Ah, ok. que también se tomaban agua. ¿Eh? Que también podían tomar agua. Entonces, ¿por qué Se los no dejo de tarea, ¿está golpeó bien? la roca Se los dejo de tarea. y salió agua y tomaron agua? Ah, porque la roca que sale de agua es buena. El agua amarga. ¿Nunca tomaste roca de agua? ¿Agua de roca? Bueno, ¿ves? Si hubieras tomado agua de roca, sabrías la respuesta. No, igual el agua amarga. ¿El agua amarga? Después de Yansu. Mérida, ¿Qué las pasa con aguas de eso? Mérida. No entiendo, ¿qué es la pregunta? Tomaron esa agua. Y esa Mirá, agua sincero, te voy a decir la verdad, me están haciendo preguntas que no tienen que ver con
Torah o con alajá. Tiene que ver con cómo funcionan las cosas. O sea, no tengo idea de contestarles. No sé cómo funciona. Primero que nada, que no importa el agua que tomaban los judíos en el desierto y que era todo un milagro eso. Sí, es un milagro, tipo, ¿qué pregunta es? Segundo, no sé cómo funcionan las cosas. Es un hecho que la gente tomaba vino. ¿Ok? Es un hecho que seguramente ese es el obvio motivo de por qué en la época del Talmud se mezclaba vino con agua. No es una opinión alágica la mía, es un hecho. ¿Qué se hace con todo lo demás? Porque no sé, la gente se arregló a través de la historia de otras maneras. ¿No? ¿Qué sé? Fíjate en los libros de historia. Vos estás tratando de decir que mujeres hubieran tomado vino, la historia de la Torah hubiera sido más divertida. ¿Ok? Está bien, es una opinión. Pasuk, Haf, Bab. ¿Quién le toca leer? Yosef Jaim. Vamos, Yosef Jaim. 26, sí. ויאמר אליו אבי ישנה ושקע לי בני. Muy bien, dice Pasuk 26 que acaba de leer Yosef Jaim. Y Omer el Yitzhak Aviv, y le dijo a él Yitzhak su padre, que ya no, acércate por favor. Ushaka libni, y servime, por favor, hijo mío. Y ahora nos toca escuchar a Eliyahu leer el Pasuk 27. ויגש ויצעק Isaac. וישק לו וירא וירח וגדל ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכות השם. Muy bien. El Pasuk 27 así, Vigash Beisak se acercó y le sirvió, aunque también la palabra Ushakali vení, Beisak lo puede ser también dame un beso, se puede traducir también tal vez como besame. Vaya al Getreach Begadab y olió el olor de sus ropas. Vaibarajeu y le dio una bendición. Vayomer y dijo, Re'e Reach vení, mirá el olor de mi hijo, que Reach Sadeh es como el olor de un campo. Ayer verajó, ayer, que lo bendijo ayer. Se dan cuenta ahora que los pesukim de repente cambian el tono y se empiezan a poner poéticos. ¿Sí? Mirá el olor de mi hijo. Es poético porque el olor no se ve. Efecto de vino. El vino hizo que vea olores. ¿Sí? Pero es Sinestesia. una expresión, ¿no? Que siempre cuando uno habla así es... Claro que es una expresión. Seguro que es. Pero es una expresión poética. Por eso digo que acá los psukim se vuelven poéticos. Es lo que estaba explicando en la clase de ayer. De que de repente acá el tono de la Torah cambia. ¿Qué dicen los críticos de la Biblia? Ah, entonces es otro texto que lo metieron acá de repente. ¿Qué digo yo? No. Sino que este cuento explicamos qué pasó en otro plano. ¿Sí? La Torah tiene diferentes partes. Que sepan en general que siempre que en la Torah de repente se cambia la forma de hablar y aparecen cosas medio de canciones, le dicen los críticos de la Biblia que les gusta hablar, por ejemplo Israel Knoll, que le gusta decir todo tipo de pavadas, aunque en una época decía cosas inteligentes, pero hoy en día ya empezó a viajar con cosas raras, enseña en la Universidad Hebrea, Israel Knoll. Tiene libros interesantes, un libro que se llama Me'ain Bano, donde vinimos, que tenía cosas interesantes, pero ahora se está escribiendo todo tipo de pavadas. Lo que dicen es que todas las canciones de la Torá son las partes más viejas que hay en la Torá. O sea, los textos de canciones son los textos más antiguos. Los cuentos en los cuales se meten los textos de canciones son de después. Por ejemplo, el texto más antiguo, según él, en toda la Torá es el Mizmor de Teilim, el Salmo de Teilim 68. Dice que es el texto más antiguo de toda la Torá. No tiene sentido lo que dice, si leen bien entonces el Salmo ese. Pero que los judíos tengan sustento vendiendo sus libros, ¿por qué no? ¿No? Que puedan mantenerse y alimentarse y vivir. ¿Cómo se llama el libro de aparecen los comentarios de la física? Hay muchos libros. No funciona como los rabinos que escriben alrededor de libros. Hay muchísimos libros. Hay muchísimos libros. ¿Se pueden quemar los libros? ¿Cómo? ¿Se pueden quemar esos libros? Si se pueden quemar. ¿Y por qué quemarlos? Mejor léelo. Pero ¿dónde tocaría quemar? ¿Cómo? Tocaría quemarlos de todas maneras. ¿Cómo de hacer de mal a la capa de ozono? No entiendo. ¿Así quemar cosas para destruir la capa de ozono, hacer un agujero? No entiendo. ¿Y qué te responsabilizás por los rayos ultravioletas que van a quemar la piel de la gente? Sacrificar un poco la capa de ozono. No
diciendo, vas a sacrificar a otras personas, vas a hacer que las pruebas de violetas les den cáncer a las personas porque vos tenés ganas de quemar un libro, ¿te parece bien? Responsable de tu parte, Tiago. ¿No? No está bien. Muy mal, muy mal. Vos te agarras hoy en día que quemar un libro y querés simplemente, no te importa que la gente tenga cáncer. ¿A qué se te lleva? Bueno, sigamos adelante. En realidad, que sepan que esta idea tiene sus raíces en algún lado. Por ejemplo, Rabbi Yehuda Hasid del siglo XII, del siglo XII, de los Hasidei Ashkenaz, los Hasidim de Ashkenaz, mucho antes de Baal Shem Tov, ¿sí? Baal Shem Tov es del siglo XVII, finales del XVII. Finales del XVII se lo Baal Shem Tov. Rabbi Yehuda Hasid del siglo XII, en Ashkenaz, él dice que el Mizmor de Teilim que decimos en Shabbat, que decimos Odura, Kiloram Hasdok, Kiloram Hasdok, se llama Alel Akadol, el Alel grande. Kiloram Hasdok, en Shabbat, ese Mizmor, dice Rabbi Hasid que en realidad ese Mizmor es parte de la Torah, lo dijo Moshe. Y David Amelech agarró de la Torah y lo puso en el Teilim. Dijo, una canción, vamos a ponerlo junto con todos los Teilim, canciones. En realidad era un parte de la Torah. Bueno, así dice Rabbi Hasid. No significa que sea cierto, porque sepan que hubo opiniones por el estilo a través de la historia, pero es diferente, porque Rabbi Hasid sí creía que la Torá fue entregada del cielo, y sí creía en la salida de Egipto. Hoy en día, los críticos de la Biblia, todo el trabajo es explicar cómo la Torá no fue entregada del cielo, no salieron de Egipto, por supuesto que no. Aunque Israel Knoll, el zafó en un momento, trató de explicar que sí pasó la salida de Egipto, pero bueno, hoy en día ya no sé qué explica. Bueno, estamos en el Pasuk. Tenemos que terminar, señoras y señores. Empezamos ahora las brajot. Sobre un momento de Arbit. Así que nos vemos el domingo, Besat Hashem, con el capítulo 27, Pasuk 28, con las bendiciones de Isaac, con todos los secretos de la Torah. Guarden los Humashim, por favor, ayer no los guardaron. Gracias a ustedes por ser tan lindos.